El Río Grande está muriendo ahora mismo. En abril de 2026, el embalse que fue construido para salvar a Nuevo México se encuentra al 7% de su capacidad. 7%. El río que esculpió la frontera entre dos naciones, que regó civilizaciones durante 4.000 años, aquel del que dependen 6 millones de personas para obtener el agua que sale de sus grifos cada mañana. Ese río casi ha desaparecido, y los científicos que lo rastrean están utilizando una palabra que nunca antes habían usado: irreversible. Hola, mi nombre es Daniel y esto es Desastres Naturales. El momento en que los números dejaron de tener sentido. Déjenme darles una marca de tiempo, porque cada desastre tiene un momento en que los datos dejan de parecer datos y comienzan a parecer una advertencia. 14 de enero de 2026. Los hidrólogos de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos extraen el informe semanal de almacenamiento del embalse Elephant Butte en el sur de Nuevo México. El número que obtienen paraliza la sala. Elephant Butte, el embalse más grande de Nuevo México, el sistema de almacenamiento de agua diseñado para regular todo el curso medio del Río Grande, abastecer a los distritos agrícolas de 3 estados y cumplir con una obligación de un tratado federal con México, se encuentra al 8,3% de su capacidad total. Los ingenieros miran fijamente la cifra, la calculan de nuevo, 8,3%. Para febrero ha caído al 7,9%. Para marzo al 7,4%, y a partir de abril de 2026, el número que reportan las estaciones de monitoreo es del 7%. Un embalse con una capacidad total de 2 millones de acrespiés de agua, suficiente para abastecer a todos los hogares de Nuevo México durante 11 años, contiene 140,000 acrespiés. Un charco. Históricamente hablando, un error de redondeo. Esto es lo que realmente se ve sobre el terreno. Las rampas para botes en el Parque Estatal Elephant Butte, que alguna vez se extendían en aguas profundas de color turquesa, ahora terminan en lodo blanco y agrietado. La marina, que albergaba miles de botes recreativos cuando el embalse estaba lleno en la década de 1990, se encuentra varada a 3 millas de la línea de agua actual. 3 millas. El anillo de la bañera, esa pálida cicatriz blanqueada en las paredes del cañón que marca dónde solía estar el agua, se eleva 170 pies por encima de la superficie actual. 170 pies de ausencia, hechos visibles en la roca blanca. La guardabosques Jessica Morales ha trabajado en el parque durante 19 años. Ella les dice a los investigadores del agua que solía pasar su hora de almuerzo observando veleros en el agua. Ahora la pasa observando el polvo. El viento levanta el lecho expuesto del lago, el limo y los sedimentos que se asentaron durante décadas de funcionamiento normal, y los transporta en paredes marrones a través de la autopista. Hay días, dice, en los que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. El lago no solo está desapareciendo, se está convirtiendo en una tormenta de polvo. Los números son devastadores y siguen cayendo, y detrás de cada punto decimal hay una ciudad, una granja, una familia, un tratado, una civilización que asumió que el agua siempre volvería. No va a volver. No por sí sola, no a este ritmo. Y esto es lo que tiene a los hidrólogos en completo pánico. El manto de nieve que se supone debe rellenar este embalse cada primavera. El manto de nieve en las montañas de San Juan y la cordillera de Sangre de Cristo, que alimenta los afluentes superiores del Río Grande, llegó al 31% de lo normal este año. 31%. Eso no es un mal año de nieve. Eso es un sistema fallando en tiempo real. Las montañas que se suponía debían salvar a Elephant Butte no retienen suficiente nieve para salvarse a sí mismas. Un río que construyó civilizaciones está desapareciendo. Para entender lo que le está pasando al Río Grande ahora mismo, hay que entender qué es realmente el Río Grande. Porque la mayoría de la gente fuera del suroeste estadounidense piensa en él principalmente como una frontera, una línea en un mapa, un punto de conflicto político. Y sí, es todas esas cosas. Pero antes de ser nada de eso, era la vida misma para toda esta región. El Río Grande se extiende 1.896 millas desde su nacimiento en las montañas de San Juan, en el sur de Colorado, a lo largo de todo el territorio de Nuevo México, luego hacia el sureste a lo largo de la frontera entre Texas y México, hasta llegar al Golfo de México. Es el cuarto río más largo de América del Norte. Drena partes de Colorado, Nuevo México, Texas y los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 6 estados, 2 países, un río. Los pueblos
pueblo construyeron su civilización a lo largo de sus riberas. Los españoles siguieron el río hacia el norte en 1598, llamándolo el Río Grande del Norte, el Gran Río del Norte, y se ganó ese nombre. Bosques de álamos bordeaban sus orillas. Las aves migratorias utilizaban el corredor del Río Grande como una de las rutas de vuelo más críticas del continente. Especies de peces que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra evolucionaron en sus corrientes a lo largo de millones de años. El pez carpita plateada, la trucha de arroyo del Río Grande, especies cuya existencia entera está escrita en la química de este río específico, y durante 4000 años, a través de ciclos de sequía, a través de eras de hielo, a través del auge y la caída de cada civilización que bebió de él, el río siguió fluyendo. Esto es lo que cambió. A mediados del siglo XX, el oeste americano decidió que podía abrirse camino mediante la ingeniería para superar los límites naturales de un paisaje árido. Se levantaron presas. Los sistemas de riego se extendieron por el desierto. Las ciudades crecieron en lugares que, hidrológicamente hablando, no tenía ningún sentido que crecieran. Albuquerque se asienta en una cuenca de desierto alto que recibe 9 pulgadas de lluvia al año. 9. Todo el suministro de agua metropolitano. 500,000 personas dependen casi por completo del Río Grande y del acuífero que éste recarga. El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez al otro lado de la frontera. Todos ellos construidos sobre la misma suposición de que el río siempre vendría, que el manto de nieve siempre rellenaría los embalses, que el sistema diseñado en un siglo más húmedo resistiría lo que fuera que trajera el siguiente. Esa suposición se está derrumbando ahora, y el río que construyó civilizaciones está desapareciendo tan rápido que los científicos están empezando a preguntarse si esas ciudades fueron sostenibles en primer lugar. Quiero ser claro, esta no es una historia sobre una mala infraestructura o una mala planificación por sí sola. Las personas que construyeron la presa Elephant Butte en 1916 trabajaban con los mejores datos de los que disponían. No estaban equivocadas. Simplemente trabajaban en un clima que ya no existe. La ciencia de un río que muere. La muerte del Río Grande no es una sola cosa. Son 5 cosas que suceden simultáneamente, cada una alimentando a la siguiente. Primero, el colapso del manto de nieve. El Río Grande se alimenta del derretimiento de la nieve. Del 60 al 70% de su caudal anual no proviene de la lluvia, sino de las montañas. La nieve se acumula durante todo el invierno en el sur de Colorado y el norte de Nuevo México, y luego se libera lentamente en el río durante la primavera. Ese derretimiento lento es lo que llena Elephant Butte. El manto de nieve en la cuenca ha disminuido un 37% desde 1980 y los 5 años más bajos registrados han ocurrido desde 2018. Segundo, la evaporación. La atmósfera está a 2,8 grados Fahrenheit más cálida de lo que estaba en 1950. Ese calor extrae el agua del sistema antes de que llegue al río. 200,000 acres-pies al año, más de lo que Elephant Butte contiene actualmente, evaporándose en el aire. Tercero, el agotamiento del agua subterránea. El río y el acuífero que se encuentra debajo de él están conectados. Décadas de sobrebombeo han hecho caer el nivel freático, reduciendo el caudal base del Río Grande, la contribución subterránea que mantiene vivo a un río entre eventos de lluvia, en un 44% desde 1970. Cuarto, la aridificación. Y esta es la que mantiene despiertos a los científicos. La sequía es temporal. La aridificación es permanente. Es un secado estructural del paisaje impulsado por el cambio climático que no se revierte cuando regresan las precipitaciones. El suroeste no está esperando a que pase una mala década. Se está adaptando a una nueva línea de base que es más seca, más cálida y permanente. Quinto, el sobreconsumo agrícola. El 80% del agua del Río Grande se destina a la agricultura. Solo los huertos de nogales consumen más agua que toda la ciudad de Albuquerque. No culpo a los agricultores. Están trabajando dentro de un sistema legal construido para un mundo más húmedo, pero 5 crisis combinadas que drenan un río simultáneamente producen exactamente un resultado: 7%. Y cayendo, Elephant Butte, el embalse que se suponía debía salvar a todos. Déjenme hablarles de la presa Elephant Butte, porque vale la pena entender lo que se suponía que debía hacer esta estructura y lo que ahora está fallando en hacer. La construcción comenzó en 1911 y la presa se completó en 1916.
Al momento de su finalización, era el embalse más grande de los Estados Unidos, el más grande del país. Ingenieros de todo el mundo viajaron al sur de Nuevo México para ver lo que el ingenio estadounidense había construido en el desierto. Una presa de gravedad de hormigón que se elevaba 301 pies sobre el lecho del Río Grande, creando un embalse que se extendía 40 millas río arriba a través de las colinas del desierto. El propósito era específico y ambicioso. Elephant Butte capturaría los flujos de derretimiento de nieve de la primavera del curso superior del Río Grande, los almacenaría y los liberaría en un programa controlado para abastecer al distrito de riego de Elephant Butte en el sur de Nuevo México, al distrito de mejoramiento de agua del condado de El Paso en Texas, y cumplir con la obligación del Tratado de los Estados Unidos de entregar 60,000 acrespies de agua al año a México. Durante la mayor parte del siglo XX, funcionó, no a la perfección. Hubo años secos, hubo escasez, pero en general el sistema funcionó como fue diseñado. En 1994, Elephant Butte alcanzó su nivel máximo de almacenamiento, 2.168.000 acrespies de agua. El embalse se extendía a lo largo de 36,000 acres. Los botes salpicaban la superficie. El turismo floreció. La presa se erigía como un monumento a la idea de que la ingeniería humana podía domar un paisaje árido. Eso fue hace 32 años, y el embalse nunca se ha recuperado por completo desde entonces. Para 2013, Elephant Butte había caído al 3%. Se recuperó parcialmente durante varios años más húmedos, pero la recuperación parcial ocultaba una tendencia estructural que los investigadores ya estaban documentando claramente. Los ciclos de recuperación eran cada vez más débiles. Cada año húmedo rellenaba menos, cada año seco drenaba más. El sistema se estaba deteriorando hacia abajo. Ahora, en abril de 2026, 7%. Aquí está el número que pone esto en perspectiva física. Un embalse al 7% no parece una versión más pequeña de un embalse lleno. Parece un lugar completamente diferente. La superficie actual del agua se encuentra tan por debajo de la línea de costa original que formaciones geológicas enteras que estuvieron sumergidas durante 60 años están ahora expuestas al aire libre. Investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México han estado catalogando sitios arqueológicos, estructuras antiguas de nativos americanos, artefactos coloniales españoles, formaciones geológicas de importancia científica que están emergiendo de las aguas en retroceso por primera vez en la memoria viva. En otro contexto, eso sería fascinante. Ahora mismo, se siente como si la Tierra estuviera devolviendo las cosas que fueron enterradas, porque sabe que no necesitará mantenerlas bajo el agua por mucho más tiempo. Y hay algo sobre un embalse al 7% que el número de almacenamiento no captura por completo. Nivel muerto. Ese es el término que usan los ingenieros para el nivel del agua por debajo del cual un embalse no puede liberar agua por gravedad a través de sus obras de salida. El nivel muerto de Elephant Butte es de aproximadamente 29,000 acrespies. El embalse contiene actualmente alrededor de 140,000 acrespies. Eso suena como un amortiguador cómodo hasta que se tienen en cuenta las obligaciones de entrega, las pérdidas por evaporación, la continua disminución de los caudales de entrada y la tasa de extracción. Con las tasas de consumo e incremento actuales, algunos modelos de gestión del agua proyectan que Elephant Butte podría acercarse a las condiciones de nivel muerto en un plazo de 18 a 36 meses. Nivel muerto. El embalse deja de funcionar por completo como un embalse. Los grifos conectados a él se secan. 18 meses, tal vez 36. Y el manto de nieve que se encuentra al 31% de lo normal, esta primavera no lo va a salvar. 6 millones de personas. Cero plan de respaldo. 6 millones de personas dependen del Río Grande. Ese número no significa nada hasta que lo desglosas. Albuquerque. 560,000 personas que extraen agua municipal de un río que está desapareciendo. La ciudad tiene una desviación de respaldo de la cuenca del río Colorado, pero ese sistema funciona bajo sus propios protocolos de escasez y sus propias presiones. No es un cheque en blanco. Mientras tanto, Albuquerque ya está drenando su acuífero más rápido de lo que se rellena. El Paso. 900,000 personas. La ciudad estadounidense más grande, asentada sobre un sistema fluvial internacional en crisis activa. El Paso ha invertido seriamente en reciclaje y desalinización. Realmente una de las empresas de servicios de agua más vanguardistas del país.
E incluso sus gerentes admiten en un lenguaje oficial cuidadoso que el continuo declive del Río Grande crea escenarios que su infraestructura nunca fue construida para manejar. Ciudad Juárez. 1.500.000 personas directamente al otro lado del río desde El Paso, dependientes del mismo sistema moribundo, 60.000 acrespiés garantizados anualmente bajo un tratado de 1944. Una garantía que se convierte en ficción cuando el embalse que contiene el agua se acerca al nivel muerto. La crisis no se detiene en la frontera. Nunca lo hizo. 19 naciones pueblo, que poseen derechos de agua más antiguos que el propio Estado de Nuevo México. Derechos prioritarios, protegidos legalmente, prácticamente sin sentido cuando el agua no existe físicamente para ser entregada. 130.000 acres de tierras de cultivo en todo el distrito de riego de Elephant Butte, que ya han visto recortadas sus asignaciones a casi cero durante múltiples temporadas consecutivas, cero plan de respaldo listo para reemplazar todo esto a gran escala. Existen programas de conservación, existen iniciativas de reciclaje. Los estudios de viabilidad se acumulan en las oficinas gubernamentales, pero un plan de respaldo significa un sistema listo para activarse ahora mismo. Y no existe tal sistema. No mientras el 7% se convierte en 6, se convierte en 5, se convierte en un número que nadie quiere decir en voz alta. Los agricultores que ya se han ido, quiero hablarles sobre el Valle de Mesilla, porque las estadísticas son una cosa. El Valle de Mesilla es otra cosa completamente diferente. El Valle de Mesilla se extiende aproximadamente 60 millas a lo largo del Río Grande a través del sur de Nuevo México y hacia el oeste de Texas. Es una de las regiones agrícolas más productivas del suroeste estadounidense. Nueces pecana, chiles. El Valle de Hatch cultiva los chiles más célebres del mundo. Y sí, dije chile porque estamos hablando de Nuevo México y deletrearlo mal es básicamente un delito menor allá abajo. Algodón, cebollas, alfalfa. Generaciones de familias construyeron sus vidas en esta tierra porque el Río Grande hizo florecer el desierto. Esas familias se están yendo. Robert Anaya tiene 63 años. Su familia ha cultivado las mismas 60 acres en las afueras de Hatch, Nuevo México, desde 1922. Su grandfather roturó esa tierra, su padre la expandió. Robert la convirtió en una de las operaciones de Chile más reconocidas del valle. En 2023, el distrito de riego de Elephant Butte entregó una asignación de agua superficial de cero. Robert bombeó agua subterránea a un costo enorme y logró mantener vivos sus árboles más viejos. En 2024, otra vez cero asignación. Más bombeo de agua subterránea. El nivel freático cayó. La bomba tuvo que ir más profundo. Las facturas de electricidad subieron. En 2025, llegó una asignación parcial. No fue suficiente. Más agua subterránea. A principios de 2026, antes de que llegaran los números del manto de nieve de este año, Robert vendió 40 acres. No porque quisiera, sino porque las matemáticas dejaron de funcionar. Porque no se pueden cultivar chiles con agua subterránea que cuesta más por acre-pie de lo que valen los chiles por acre. Porque 3 generaciones de conocimiento acumulado sobre cómo extraer vida de este pedazo específico de tierra resultan insuficientes cuando el agua que lo hacía posible simplemente ya no existe. Él no está solo. El distrito de riego de Elephant Butte ha documentado una reducción del 38% en la superficie cultivada activamente dentro de su área de servicio desde 2010. 38%. Más de un tercio de la tierra agrícola para la cual se construyó la presa, ya ha dejado de producir, y las familias que la cultivaban, los Anaya, los García, los White, familias cuyos nombres aparecen en las mismas escrituras de tierras que se remontan a 5 y 6 generaciones, se están dispersando hacia Albuquerque, hacia El Paso, hacia ciudades que a su vez se están quedando sin agua. Hay un tipo particular de dolor al ver desaparecer la tierra generacional. No es el dolor repentino de una inundación o un incendio que se lo lleva todo en un momento violento. Es lento. Es un canal que lleva menos agua cada primavera. Es un campo que permanece seco un mes más de lo habitual. Es una decisión tomada en la mesa de la cocina a las 10 de la noche cuando los números finalmente dejan de cuadrar. Cuando la familia finalmente admite lo que el río les ha estado diciendo durante años, el agua no va a volver. No este año, quizás no en el transcurso de nuestras vidas. Lo que los científicos dicen públicamente y lo que susurran, esto es lo que dicen las declaraciones oficiales.
La Comisión de Arroyos Interestatales de Nuevo México describe las condiciones actuales como, cita, una sequía prolongada agravada por el aumento de las temperaturas y una mayor demanda de evaporación. El estudio más reciente de la Oficina de Reclamación sobre el Suministro y la Demanda de Agua en la cuenca del río Colorado identifica que el sistema del Río Grande enfrenta, cita, desequilibrios significativos entre el suministro y la demanda bajo múltiples escenarios futuros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos señala en un cuidadoso lenguaje científico que el flujo de la corriente en la cuenca del Río Grande ha, cita, disminuido significativamente durante el siglo pasado, con proyecciones que indican un declive continuo bajo escenarios de calentamiento, cuidadoso, medido, apropiadamente protegido para la revisión por pares. Ahora, esto es lo que dicen los investigadores cuando las cámaras están apagadas y hablan con sus colegas en las conferencias. He hablado con 3 hidrólogos que estudian la cuenca del Río Grande y a cada uno le he hecho la misma pregunta de manera extraoficial. ¿Es esto una sequía o es esto permanente? Cada uno de ellos utilizó la misma palabra, permanente. No es la palabra que usan para una publicación, no es la palabra para la conferencia de prensa oficial, sino su palabra para la verdad de lo que muestran los datos. El Río Grande tal como existió en el siglo XX, como un río de flujo perenne capaz de llenar un embalse de 2 millones de acrespiés, ha desaparecido. Las condiciones climáticas que sostenían ese río han desaparecido. Los patrones del manto de nieve que lo rellenaban han desaparecido. Lo que queda es un río en declive estructural. Y la pregunta no es si se recuperará a los niveles históricos. La pregunta es cuánto de él quedará y qué tan rápido podrá adaptarse todo lo que depende de él. La doctora Katharine Hayhoe, una de las científicas climáticas más respetadas del país, ha sido directa en los foros públicos sobre el suroeste. No lo llama sequía, lo llama aridificación. Lo llama una nueva línea de base y señala algo que los gestores de emergencias parecen tratar como un problema futuro, pero que en realidad es un problema presente. Los pactos de agua, las obligaciones de los tratados, los derechos de riego, las asignaciones municipales, todo ello se diseñó en torno a un río que entregava mais água de la que jamás volverá a entregar. O marco legal que rige a água del Rio Grande é documento escrito para um rio que já não existe. Eso es lo que están susurrando. Que toda la arquitectura legal y de infraestructura del suroeste estadounidense fue calibrada para un clima que ya ha terminado. Y que nadie en un cargo electo, nadie con el poder real para reestructurar la ley del agua, para exigir reducciones, para reubicar poblaciones, para tomar las decisiones que los datos exigen, ha estado dispuesto a pararse frente a una cámara y decir lo que los científicos dicen en las salas de conferencias. El río no va a volver. Construimos 6 millones de vidas sobre un cimiento que se está disolviendo. Y cuanto más tiempo pretendamos que esto es una sequía temporal, más duro será el aterrizaje. El polvorín político. La ley del agua en el oeste americano es, y lo digo con total sinceridad, uno de los cuerpos legales más complicados y conflictivos de la historia humana. Tomé una clase de derecho de aguas en una profunda investigación el año pasado, y todavía encuentro cosas nuevas que me confunden. Apropiación previa, derechos prioritarios, derechos subordinados, asignaciones compactas, derechos reservados de las tribus, derechos reservados federales, obligaciones de tratados, leyes de aguas subterráneas que a menudo son completamente independientes de las leyes de aguas superficiales, incluso cuando ambas están conectadas físicamente bajo tierra. Y toda esa complejidad está siendo puesta a prueba ahora por una crisis para la cual el sistema nunca fue diseñado. El Pacto del Río Grande de 1938 divide el agua del Río Grande entre Colorado, Nuevo México y Texas. Bajo el pacto, Nuevo México debe entregar un volumen específico de agua a la línea estatal cerca de El Paso cada año. En años de escasez, la fórmula se ajusta, pero el pacto fue calibrado para un río que producía de manera confiable ciertos volúmenes. No fue diseñado para un mundo donde el río produce una fracción de esos volúmenes cada año durante décadas consecutivas. Nuevo México y Texas han estado en un conflicto legal esencialmente continuo por el cumplimiento del pacto desde principios de la década de 2000. Texas ha demandado a Nuevo México en múltiples ocasiones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando que el bombeo de agua subterránea de Nuevo México, río arriba, está interceptando el agua que debería fluir hacia Texas bajo el pacto. Nuevo México argumenta que el agua subterránea y el agua superficial son legalmente independientes. La Corte Suprema ha discrepado repetidamente y el litigio continúa.
Mientras tanto, el Tratado de 1944 con México exige que los Estados Unidos entreguen 60,000 acrespiés a México anualmente desde Elephant Butte, cuando Elephant Butte no puede liberar 60,000 acrespiés porque apenas retiene esa cantidad en su almacenamiento total. La obligación del tratado se convierte en una ficción mantenida en papel, mientras la realidad física son canales vacíos en el lado mexicano de la frontera. Y aquí es donde la política se vuelve verdaderamente peligrosa. Nuevo México, Texas y México intentan simultáneamente extraer la máxima cantidad de agua de un sistema que ya no puede abastecer a ninguno de ellos a los niveles históricos. Nadie quiere ser la parte que reconozca formalmente la escasez y acepte una reducción, porque el primero que parpadee, el primero que acepte que el río que se le prometió ha desaparecido, pierde. Pierde granjas, pierde industrias, pierde ciudades, pierde poder político. Las guerras del agua no son una metáfora en el suroeste estadounidense, son una realidad legal y eventualmente física. Cuando el embalse alcance el nivel muerto, alguien no recibirá agua. La pregunta es, ¿quién será ese alguien? Los agricultores de Nuevo México, las ciudades de Texas, los distritos agrícolas mexicanos, las naciones pueblo. La respuesta no vendrá de la ciencia ni de la conciencia, sino de quien tenga los abogados más poderosos y los jueces más comprensivos. Y 6 millones de personas esperarán esa respuesta ante grifos secos. ¿Es esta la nueva normalidad o el comienzo de algo peor? En 2014, científicos de la NASA publicaron un estudio sobre el almacenamiento de agua en el oeste utilizando mediciones de gravedad por satélite. El programa de satélites GRACE, que de hecho puede detectar cambios en la masa de agua subterránea desde la órbita. Los hallazgos fueron desoladores. La cuenca del río Colorado había perdido suficiente agua entre 2004 y 2013 como para llenar el lago Mead casi 2 veces. Ese estudio causó una breve tormenta mediática y luego se desvaneció en gran medida. La sequía pareció aliviarse. Los embalses se rellenaron parcialmente. La gente siguió adelante. En 2026, nadie sigue adelante porque lo que mostraron los datos de GRACE y lo que una década de investigaciones posteriores ha confirmado es que el oeste de los Estados Unidos no está atravesando un ciclo de sequía. Está experimentando una reorganización hidrológica permanente impulsada por un clima que ahora es mensurable e irreversiblemente diferente de aquel que dio forma a la infraestructura hídrica de la región. Los modelos informáticos que los científicos climáticos ejecutaban en 2015 proyectaban que la cuenca del Río Grande alcanzaría niveles de almacenamiento críticamente bajos, por debajo del 10% de los promedios históricos, en algún momento entre 2040 y 2060. Esos modelos tenían en cuenta el calentamiento proyectado, los cambios proyectados en las precipitaciones y la disminución proyectada del manto de nieve. Esos modelos estaban equivocados, no porque la ciencia fuera mala, sino porque el clima avanzó más rápido de lo que predecían los modelos, avanzó más rápido que las proyecciones, avanzó más rápido que los planificadores de infraestructura que confiaban en esas proyecciones para tomar decisiones sobre presas, derechos de agua y crecimiento de las ciudades. El futuro llegó en abril de 2026 y llegó al 7%. Hay un patrón más amplio aquí que se extiende más allá del Río Grande. El lago Mead y el lago Powell, en el sistema del río Colorado, pasaron años en mínimos históricos antes de una recuperación parcial, una recuperación con la que los gestores del agua no cuentan que se repita. El Gran Lago Salado ha perdido el 73% de su volumen desde la década de 1990. El acuífero de Ogallala, que subyace a la totalidad de las grandes llanuras e irriga el 30% de toda el agua subterránea utilizada para riego en los Estados Unidos, está siendo extraído a tasas que lo agotarán en unas pocas décadas en sus sectores del sur. El sistema del delta de Sacramento-San Joaquín en California enfrenta la intrusión de salinidad a medida que el nivel del mar sube y las desviaciones río arriba agotan los caudales del delta. Todos los principales sistemas de agua dulce del oeste americano están bajo presión simultánea. El Río Grande no es una crisis aislada. Es la emergencia actual más visible de una emergencia hídrica a escala continental que se está acelerando en todos los frentes simultáneamente. Y lo que asusta a los investigadores más que cualquier dato individual es la interacción entre estos sistemas. Cuando el Río Grande falla, las ciudades recurren con más fuerza al agua subterránea. Cuando el agua subterránea cae, el río pierde su caudal base y disminuye aún más.
Cuando el río disminuye, las comunidades agrícolas colapsan y se trasladan a las ciudades. Cuando las ciudades crecen, la demanda de agua municipal aumenta. Cuando la demanda municipal aumenta, la competencia por el agua restante del río se intensifica. Cada fallo alimenta al siguiente fallo. Los bucles de retroalimentación no tienen un punto de parada natural. Abril de 2026. Elephant Butte al 7%. El manto de nieve en las montañas al 31% de lo normal. 6 millones de personas en el sistema río abajo. Modelos que sugieren el nivel muerto dentro de 18 a 36 meses bajo la trayectoria actual. Un marco legal y político construido para un río que ya no existe. Y otro verano que se avecina. Un verano que será más caluroso que el del año pasado, que fue más caluroso que el del año anterior, que fue más caluroso que el del año anterior a ese. Al río no le importan los pactos, ni las órdenes judiciales, ni las asignaciones del Congreso. El río responde a la física, a la temperatura, a las tasas de evaporación, al manto de nieve que no cayó este invierno y que no caerá el próximo invierno en los volúmenes que el siglo XX dio por sentados. La pregunta que los investigadores se hacen ahora en voz baja, con cuidado, en el lenguaje de las distribuciones de probabilidad y el modelado de escenarios en lugar de declaraciones afirmativas, es si el declive del Río Grande está entrando en una fase no lineal, no un empeoramiento constante, sino un colapso acelerado. Si el 7% se convierte en 4%, se convierte en nivel muerto más rápido de lo que proyecta cualquiera de los modelos actuales, porque los efectos compuestos se están acelerando a sí mismos. Nadie quiere responder a esa pregunta públicamente. La respuesta es demasiado grande. Las implicaciones son demasiado enormes. Significa decirle a 6 millones de personas que el recurso fundamental sobre el que se construyen sus vidas está en una falla estructural y que no hay una solución de ingeniería lista para reemplazarlo. Pero esa es la pregunta que se hacen los científicos, y el río ya está dando su respuesta. Hay un lugar cerca de Albuquerque llamado el Paseo del Bosque, un sendero a través de bosques de álamos a lo largo del Río Grande. En un año de buena agua, el río corre ancho y decidido. Las garzas se paran en las aguas poco profundas. Los álamos se tiñen de dorado en octubre. Es uno de los lugares más hermosos del oeste americano. En abril de 2026, las personas que lo caminan con regularidad escriben algo completamente diferente. Un río trenzado y poco profundo, secciones de arena pura y seca donde solía correr el agua, raíces de álamos expuestas por la caída del nivel freático. El bosque se está blanqueando. Un ecosistema de 4.000 años de evolución, muriendo porque el río junto al cual evolucionó ha cambiado más allá de lo que los seres vivos pueden adaptarse. En algún lugar al sur de Truth or Consequences, el anillo blanco en la pared del cañón en Elephant Butte se eleva 170 pies por encima de la línea del agua, un registro de pérdida tallado en la piedra caliza. El Río Grande construyó civilizaciones, alimentó naciones, definió una frontera y está muriendo silenciosamente, pulgada a pulgada. Una granja vendida, un canal vacío, una familia que se aleja en coche. El río simplemente se vuelve más y más pequeño hasta que una mañana alguien abre un grifo y no sale nada.